Claro. Aquí tienes una historia emocional e inspiradora basada en el título. Casados por 40 años, él siempre cerraba el galpón. Tras su muerte, ella lo abre y queda en shock. Durante 40 años, cada noche sin falta, Salvador se levantaba de su sillón de mimbre, se ponía su vieja chaqueta de lana y cruzaba el patio para cerrar el galpón. Lo hacía con la misma parsimonia de siempre, arrastrando levemente los pies sobre la gravilla, sin decir una palabra. Solo un vuelvo enseguida, María, y salía. María, su esposa, siempre pensó que lo hacía por costumbre, por rutina, como un acto más de esa vida sencilla que compartieron en la chacra desde jóvenes. Nunca le dio demasiada importancia. A veces lo espiaba por la ventana mientras él cerraba el candado con un pequeño clic metálico, y se preguntaba por qué lo hacía con tanto cuidado. Pero al final, suponía que era solo por proteger las herramientas viejas que guardaban ahí desde hacía décadas. Palas, rastrillos, una carretilla oxidada y un montón de trastos que ni recordaban para qué servían. Cuando Salvador falleció una mañana de otoño, mientras tomaba su mate en silencio mirando el campo dorado, María sintió como una mitad de ella también se apagaba. No lloró de inmediato. Se quedó inmóvil, abrazada a su taza caliente, mirando la silla vacía frente a ella. El silencio de la casa se volvió más denso que nunca, y la ausencia de su marido empezó a gritar en cada rincón. Pasaron 3 semanas sin que nadie tocara el galpón. Cada vez que María pasaba cerca, evitaba mirarlo. El candado seguía allí, intacto. Una noche, después de soñar con Salvador, con su voz susurrándole desde el viento, se despertó con el corazón acelerado. Algo en su interior le decía que tenía que abrir ese galpón. Tomó la llave que colgaba del clavo junto a la puerta trasera, la misma que él usaba siempre, y, con las manos temblorosas, caminó bajo la luz pálida de la luna. Al llegar, sintió una mezcla de culpa y curiosidad. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué jamás la dejó entrar? Giró la llave, el candado cedió con un clic familiar, y empujó la puerta de madera con lentitud. Lo que vio adentro la dejó sin aire. No era un depósito de herramientas como había creído por tantos años. Las paredes estaban cubiertas con cientos de dibujos, cartas, objetos y fotografías. Había bancos, estanterías repletas de papeles, y una pequeña lámpara que colgaba del techo. Al centro, un escritorio con cuadernos cuidadosamente apilados y una silla de madera. Todo estaba limpio, cuidado, protegido del polvo como si alguien hubiese estado ahí hasta el día anterior. María dio un paso dentro. En el primer estante, encontró una caja de cartón etiquetada, Cartas para María. La abrió, con las manos temblorosas, y empezó a leer. Querida María, sé que un día ya no podré decirte esto con mis labios, así que te lo dejo por escrito. Eran cartas que Salvador había escrito a lo largo de los años, para ella. Algunas hablaban de su día, de los pensamientos que no se atrevía a expresar en voz alta. Otras eran poemas torpes pero dulces, y otras simplemente notas diciendo cuánto la amaba, cuánto agradecía su vida juntos, cuánto temía que el tiempo se les acabara. Entre cada carta había pequeñas cosas: una flor seca de su jardín favorita, una entrada al cine de su primera cita, una servilleta con su letra temblorosa. Hoy cumplimos 30 años, y aún me tiemblan las manos cuando te miro. En una de las paredes, María descubrió algo que le heló la sangre y luego la envolvió en un calor indescriptible. Cientos de cartas, todas cuidadosamente organizadas en sobres con nombres diferentes. Cada uno era una persona de su pequeño pueblo. Desde el panadero hasta la maestra jubilada. Personas que Salvador ayudaba en silencio. Uno de los sobres decía Mateo, no decir que fui yo. Dentro, una carta. Mateo, sé que tu hijo necesita una operación. Encontrarás el dinero bajo la alfombra del depósito de leña. No lo tomes como una deuda. Todos nos ayudamos de alguna manera. Que Dios te bendiga. Otro decía Lucía para cuando ya no esté. La carta explicaba cómo Salvador había pagado durante años la escuela de su hija sin que ella lo supiera, dejándole el dinero anónimamente en la cuenta del colegio. María cayó de rodillas, llorando con todo lo que se había contenido durante semanas. Su esposo no solo había sido el hombre amable y silencioso que la acompañó por 4 décadas. Había sido un ángel anónimo en su comunidad, un guardián invisible que nunca buscó reconocimiento, que guardó su amor no solo para ella, sino para todo aquel que lo necesitaba. Cada noche, cuando decía vuelvo enseguida, iba a escribir, a planificar cómo ayudar a alguien más, a dejar su huella de una manera humilde y escondida. No era un galpón, era un santuario de bondad. Con los días, María empezó a visitar el galpón cada mañana. Comenzó a responder esas cartas,
a entregar los sobres que él había preparado, a seguir su legado. Aprendió que la bondad no muere con quien se va, sino que florece en quien la recibe. Los vecinos empezaron a hablar. Salvador era especial, decían. Pero nadie sabía cuánto. Solo María conocía el verdadero tamaño de su corazón. No se lo contó a todos. No hacía falta. Él nunca lo habría querido. Un día, una joven del pueblo llamó a la puerta de María. Traía un cuaderno bajo el brazo y lágrimas en los ojos. ¿Usted es la esposa de Salvador? Preguntó. Sí, mi amor, respondió ella con una sonrisa suave. Mi madre me contó lo que hizo por nosotros. Yo no sabía. Quiero ser como él. ¿Me deja ver el galpón? María asintió y la llevó. Desde entonces, cada semana llegaba alguien más. Poco a poco, el galpón se convirtió en algo más grande. Un refugio para los corazones buenos, un centro de ayuda, de inspiración, de historias que nacían del silencio y florecían en acciones. Y aunque Salvador ya no caminaba por el patio bajo la luna, su paso seguía resonando en cada gesto amable, en cada carta entregada, en cada sonrisa que nacía del anonimato. El día que María partió, muchos años después, dejaron la puerta del galpón abierta. El viento movía las hojas de los cuadernos como si alguien las hojease con cuidado. Y los que entraban podían sentirlo aún allí, en cada rincón, el amor, la entrega, el poder invisible de un hombre que cerraba el galpón no para esconder, sino para proteger un tesoro de humanidad. Porque a veces, los héroes no llevan capa. Solo una chaqueta de lana, un candado en la mano, y un corazón demasiado grande para ser comprendido en vida.